el barranco se me viene encima. Yo la verdad no, en ese momentico lo único que hice fue mirar hacia atrás. Cuando miré hacia atrás yo intenté saltar como para que el barranco no me cayera del todo. Y la mula que estaba de frente mío, ella reaccionó también y brincó y lo que hizo fue aporrearme con las patas de atrás. Duré 40 minutos enterrado, bajo tierra. Tenía aproximadamente por ahí unos 4 o 5 metros de tierra encima. Todo eso me aplasta, eso es un aplastamiento como dijeron en el hospital. Yo quedo así, inmóvil. Eso fue en un momentico. O sea, sin poderte mover, nada. Solo escuchaba a la gente. Ah, sí, alcanzaba a escuchar. Solo escuchaba a la gente que me pisaba por encima. Me lograron sacar la cabeza. Mi cabeza, mi frente, me pegaba en la punta de los pies. O sea, estaba doblado. No me sentía las piernas, no me sentía de aquí hacia abajo, no sentía nada. Los médicos le dijeron a mi mamá, él no sobrevive. Bueno, aquí nos encontramos en la ciudad de Medellín para ahora conocer una historia que es bastante impresionante. Para muchos es increíble lo que van a escuchar aquí en esta historia, para otros es un milagro de Dios. Sabemos que Dios sigue obrando en la vida del ser humano y que los milagros en realidad sí existen. Muchas personas dudan de lo que puede hacer Dios en la vida del ser humano. Es impresionante, y uno quedar con vida, estar bajo tierra durante más de 40 minutos, es de decir que Dios es realmente grande. Aquí nos encontramos con un joven que es un milagro de Dios, mi hermano. Muchas gracias por recibirnos por acá. ¿Cómo es su nombre, mi hermano? Mi nombre es Andrés Vázquez. Yo les voy a resumir este testimonio, lo resumo como en 5 milagros. Amén. Sí. O sea, fueron varios milagros que Dios hizo. Varios milagros durante ese proceso de ese año de mi accidente. Yo me encontraba acá en la ciudad de Medellín trabajando, eso fue en el 2018. A finales de diciembre me cancelaron mi contrato y me fui para la costa, que allá vive mi mamá, a principios de 2019. O sea, tú eres de la costa. Sí, cuando regresé allá, el esposo de ella trabajaba en minas artesanales, donde sacan oro. Me fui a trabajar con él. A la semana o 2 semanas de estar trabajando con él, me sufrí un accidente grandísimo que cambió mi vida para siempre. Para siempre. Nos encontrábamos en el frente de trabajo. Mi trabajo era llenar unas mulas de tierra, de material, para que la mula la llevara al molino donde procesaban el oro. O sea, eso lo conocemos acá como la minería. Exactamente, la minería ancestral. Tenía como 7, 8 metros de tierra hacia arriba, donde yo estaba trabajando. Era un barranco, ¿sí? Me encontraba trabajando justamente pues en esa partecita de aquí, donde estaba llenando las mulas y eso. En un momento que me descuidé, que le di la espalda al barranco, el barranco se me viene encima. Yo la verdad en ese momentico lo único que hice fue mirar hacia atrás. Cuando miré hacia atrás yo intenté saltar como para que el barranco no me cayera del todo. Y la mula que estaba de frente mío, ella reaccionó también y brincó y lo que hizo fue aporrearme con las patas de atrás, las patas de ella. En vez de acelerar, exactamente. atrás un poquito. Porque la idea mía era salirme hacia adelante para que el barranco no me tapara del todo, ¿cierto? O sea, pero tú no escuchabas los sonidos de las piedras que caían, nada, o sea, No, eso fue fue así, porque anteriormente sí se veía, uno estaba pendiente porque a veces el barranco se desbordaba y empezaban a caer piedritas y cositas así, pero ese momento no. Mi hermano, te pregunto, ese día antes de que sucediera eso, ¿presentías algo? ¿Cómo era tu día, tu semblante? Viendo de que era un trabajo nuevo pues en el que estabas. Sí, una semana anterior, mi mamá es cristiana, mi mamá pues, ella llevó unos pastores a la mina, justamente donde enfrente de trabajo, donde nosotros. Recuerdo que era un miércoles, ese día el pastor hizo una oración y yo empecé a temblar y a llorar y yo no sabía por qué. Y el pastor lo que me dijo es cuídate. Y yo le dije, listo pastor. Entonces como a los 8 días, el mismo miércoles, 19 de marzo, a las 8 de la mañana, la mula se me resabiaba,
no me quería, yo la jalaba y ella no, y ella... O sea, esa mañana fue una cosa impresionante. O sea, tú veías todo raro. Sí, yo veía eso estaba como que no encajaba nada. Lo que hice yo fue pues, seguir trabajando, porque ese era mi trabajo. Y no hice como, como que, ajá, listo, no pasa nada, seguí camellando. A las 8 de la mañana me pasó el accidente, eso fue tempranito. Y yo estando allá abajo, duré 40 minutos enterrado, bajo tierra. Tenía aproximadamente por ahí unos 4 o 5 metros de tierra encima, de tierra, de piedra, de toda clase y esa tierra es muy pesada, ¿sí? Ese material es demasiado pesado. Cuando eso me aplasta, eso fue un aplastamiento como dijeron en el hospital, yo quedo así, inmóvil, eso fue un momentico. Solo escuchaba a la gente. Ah, sí alcanzaba a escuchar. Solo escuchaba a la gente que me pisaba por encima, buscándome desesperado, con palas, con pico, buscándome porque no me encontraba. Y yo escuchaba a la gente arriba, como caminaban, que ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí. Y yo ahí inmóvil, y yo no podía decir nada, no podía hablar, no podía... No te podías mover. Y la vida se me resumió como en un tráiler de una película. Mis momentos más felices, mi familia, mi mamá, mi papá, todo eso llegó ahí en ese momentico. No sentía dolor, era miedo de morirme, miedo de todo. Y cuando al pasar los minutos, 40 minutos, 50 minutos bajo tierra, me lograron sacar la cabeza. Cuando me sacan la cabeza, yo riéndome les dije, sáquenme de aquí, ayúdenme que yo estoy bien, yo estoy vivo. Ayúdenme, les decía yo. Cuando siguieron cavando, me di cuenta que mi frente me pegaba en la punta de los pies. Tenía los pies aquí. O sea, estaba doblado. Tenía mis pies aquí. Yo, ¿cómo estoy yo destruido? Dije yo. Cuando siguieron cavando, que me enderezaron. Dios. Ese fue el dolor más grande que yo he podido sentir en mi vida. O sea, podemos decir que al carro impulsarte para atrás tú caíste sentado. Caí sentado y todo me aplastó. Y quedé así. Pero tú no sentías dolor ahí. No, en ese momentico no sentía dolor. Como te digo, la vida se me resumió en un tráiler, como una película. Toda la oscuridad ahí. Todo, sí, exactamente. Y miedo, tenía mucho miedo. Y inmóvil, no me podía mover. O sea, era una sensación terrible. Cuando me lograron sacar, que me enderezan para montarme la camilla, porque me montaron una camilla de esas camillas que usan en las empresas para emergencias, por urgencias, esas naranjadas. Me montaron ahí porque tenía el hospital lejísimos. Entonces cuando me enderezan, no, eso fue un dolor impresionante. Yo estaba destruido, la columna, de todo. Ya les voy a contar el diagnóstico ahorita. ¿Qué pasa? Que me montan a esa camilla y de ahí del frente de trabajo donde estábamos a la empresa, la propia empresa de minería que hay allá, habían como 15 minutos caminando. Entonces los compañeros de trabajo me llevaban cargados y se turnaban para poder llegarme a la empresa donde íbamos a conseguir un carro, que el carro me llevara al hospital y de la empresa al hospital en carro eran aproximadamente 40-50 minutos en carretera, destapada, en trocha, pasando quebradas, de todo. Cuando a mí me montan a ese carro, ya en ese momentico yo no me sentía las piernas y yo me tocaba y yo me decía, Dios, ¿qué pasa? Me dañé la vida, dije yo, se me acabó la vida, dije yo. Pero era aún así, tenía muchas ganas de seguir viviendo y le decía a Dios, ayúdame. Era lo único que yo decía durante todo el camino, Dios, ayúdame. Dame una segunda oportunidad que yo quiero seguir viviendo. Y te prometo que mi vida va a ser diferente a como venía viviendo. O sea, mi vida antes de mi accidente era demasiado loca. No es que yo fuera un delincuente ni que hiciera cosas malas, pero sí le daba muchos dolores de cabeza a mi mamá, a mi papá, demasiado. Vivía metido en problemas por la calle, porque eso es lo que trae la calle, problemas, líos. Y entonces, como casi la mayoría de los jóvenes, entonces ella también temía un accidente porque me emborrachaba en motos y así. Entonces
no llevaba una vida como que muy agradable hacia Dios. Y en ese momentico era lo único que yo decía: Dios, ayúdame. Yo tenía mi pecho destruido, o sea, yo me rompí todas las costillas de este lado y todas las de este lado. La presión de la tierra me rompió por dentro. No tenía ninguna herida superficial, o sea, por fuera no, ninguna. Todas mis heridas eran internas. Esto aquí era como una gelatina. El pecho se me movía así. Entonces me metieron en la parte de atrás de la camioneta y el esposo de mi mamá me llevó. Yo le puse la cabeza cuando esa camioneta brincaba. Dios, te juro que no sé cómo hice para aguantar, porque era un sufrimiento impresionante. Durante todo ese trayecto hasta al hospital. Y no era un hospital, era un CAMU. En el pueblo donde yo llegué era un CAMU. No era un hospital ni de primer grado. O sea, en ese momento lo que se te pasaba por la mente, ¿qué era? ¿Morirte, seguir viviendo? No, yo tenía unas ganas de seguir viviendo impresionantes. O sea, era como si me habían reiniciado el chip. Yo tenía unas ganas de vivir impresionantes. Yo creo que eso fue lo que me salvó la vida. No podía respirar porque un pulmón se me llenó de la presión de la tierra. Yo me hinché todo, de la punta de los pies hasta la cabeza, me hinché todo, hinchado, con mis múltiples lesiones, mis múltiples fracturas por todos lados. Cuando llego al CAMU, que llegamos, me pasaron a la camilla, enseguida me hicieron traslado porque ellos no tenían cómo atender una emergencia de esa. Lo que hicieron fue vendarme de la cabeza hasta los pies, me vendaron todo. Me movilizaron, me estabilizaron, me pusieron un suero para el dolor, todo y eso fue lo que hicieron ahí. Pero los médicos le dijeron a mi mamá: él no sobrevive. Es un trayecto de 2 horas del CAMU al hospital de Montería, de la ciudad de Montería. Era donde me iban a tratar mis lesiones y mis múltiples, porque ese CAMU no tenía nada. Entonces era un tramo de 2 horas en ambulancia. El médico le dijo a mi mamá, fue la primera vez que escuché, de tantas veces que escuché eso de los doctores: él no va a sobrevivir. Lleve un acompañante porque no se sabe cómo la mamá vaya a reaccionar al momento de que él muera en la ambulancia, porque él no sobrevive. Decían los médicos. Decía el médico. Resulta que en ese mismo puesto había un pastor visitando a un enfermo, no sé. Estaba el pastor y él escuchó todo. Él estaba escuchando todo y le dijo al médico: el hombre no tiene potestad para decidir sobre la vida de otro hombre. ¿Sí? Lo afrontó. Sí. Le dijo a mi mamá: vaya con él, que el único que quita y da vida es Dios, y la palabra del hombre no es palabra. Y eso me dio como una fuerza, como unas ganas, una lucha impresionante. O sea, aunque te habían dado 2 horas, tú seguías motivado. Yo seguía. Y yo le decía: mamá, vamos con toda, que yo aguanto. Mi mamá se montó a la ambulancia, también se llenó de esa fortaleza que le dio las palabras de ese pastor, que se convirtió en mí, en todo ese padre espiritual en todo mi proceso, porque yo lo busqué después del accidente y me ha enseñado muchas cosas, y todo lo que sé lo aprendió de él, todo. En ese momento me trasladaron hacia la ciudad de Montería, donde supuestamente no iba a llegar con vida.